Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sanamente, este espacio que es para todos nosotros, para que podamos encontrarnos, para que podamos compartir esas posibilidades que existen, esas herramientas que existen para gestionar nuestro bienestar, nuestra salud mental y también poder acompañar a otros. Hoy vamos a hablar con Agustín Ibáñez. Él es neurocientífico, director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral, BrainLat, sobre cómo afecta el contexto al que estamos expuestos en el desarrollo del envejecimiento en cada uno de nosotros, o cómo este se puede acelerar justamente por esos factores de entorno y cómo puede afectar el envejecimiento de nuestro cerebro. Esto es uno de los temas fascinantes, pero tenemos mucho más en el capítulo que comienza ahora. En los últimos meses hemos conocido muchos casos de violencia en establecimientos escolares, pero nosotros les queremos mostrar algo distinto, y es el trabajo que se está realizando en el Colegio Santo Tomás de la Pintana, un lugar que, pese a la zona en que está ubicado, ha podido mantener la violencia fuera de la sala de clases. ¿Cómo lo ha hecho? Potenciando los vínculos, manteniendo a los estudiantes al centro de las decisiones y fomentando sus capacidades educativas con el objetivo claro de mantener a alumnos en las aulas y a salvo. Estrategias que les han permitido además mejorar como un efecto no buscado, pero fantástico, los resultados académicos. Conozcamos más sobre este caso en el informe de Javier Albornoz. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? El patio, porque podemos hacer muchos amigos. A mí lo que más me gusta del colegio es la atención que te tienen a ti. Por ser un colegio tan pequeño, es como que se hace más familiar y que cada persona o cada curso o docente quiera ayudarte, conociéndonos todos aquí. Es como el compañerismo que hay, porque cuando yo llegué, llegaron muchos compañeros a recibirme y eso fue muy lindo. Y nos ayudamos entre todos y eso a mí me gusta. La escuela es por definición un lugar para enseñar y aprender, pero se ha convertido en un segundo hogar para muchos. Por eso es crucial enfocar los esfuerzos en lograr espacios seguros y protegidos para ellos. Un objetivo que no siempre es fácil de conseguir, sobre todo en comunas como La Pintana, que de acuerdo a diferentes mediciones se encuentra entre las 10 comunas con mayor problemas de seguridad. Situación que en el Colegio Santo Tomás conocen bien. Sin embargo, después de años de trabajo, pese a la inseguridad del territorio, han logrado un espacio seguro para sus estudiantes. Entendemos que el territorio es un territorio complejo en temas de violencia, pero trabajamos todos los días con los niños para que eso no entre a la escuela, ¿ya? Yo siempre le digo a los alumnos que los conflictos dentro del colegio se resuelven en la escucha, en el conversar, en el trabajar día a día para resolverlos, y que cuando ellos no lo puedan hacer, estamos nosotros. Fundado en 1992, este establecimiento, dependiente de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, ha puesto sus esfuerzos en que el territorio y la violencia que puede existir no entre a las aulas. Por el contrario, con una estrategia basada en la confianza, comunidad y diálogo, han podido mantener la inseguridad fuera de acá. Lo principal acá es el diálogo. Educar desde el diálogo es fundamental para que los chiquillos sepan qué está pasando. Y no con mentiras, sino que con la transparencia. Sabemos que puede, por ejemplo, ocurrir un funeral narco, sí, y sabemos cuál es el protocolo de acción, sabemos también. Y al mismo tiempo, también va en cómo ellos toman responsablemente ese mensaje. Y afortunadamente ellos lo cogen, porque ellos quieren salir adelante. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos y quiénes son nuestros vecinos, nuestro espacio circunstante, y desde ahí construimos, y construimos buscando vínculos. Eso es lo primero. Nosotros nos vinculamos muy poderosamente con las familias, con los estudiantes, con sus tutores, porque no siempre sus padres son sus tutores, y buscamos hacer una alianza escuela-familia muy poderosa. El estudiante es el centro en cada paso que da el colegio.
Las instalaciones están pensadas en que sean un lugar acogedor, con espacios de entretención, aprendizaje y desarrollo social. Trabajan día a día en potenciar los talentos, capacidades y aspiraciones que tienen los niños, niñas y adolescentes. Somos un colegio de excelencia y darle la posibilidad a los estudiantes de que abrirles un poco el mundo. Siempre comentamos acá de que existe un mundo más allá del 25 de Santa Rosa. De darle la posibilidad a los chiquillos que conozcan, crezcan, se desarrollen. A ello se suma un punto crucial, la asistencia. Lo primordial es que el alumno esté en las aulas. Para los niños y en contextos de vulnerabilidad es súper importante ser visibles, ¿ya? Es una forma también de decirles que creemos en ellos, que tenemos altas expectativas y que en el fondo los necesitamos presentes dentro de este espacio. Me ha demostrado el colegio que ha sido realmente bueno y con capacidades que te dan como la oportunidad de poder tener un futuro. Estar en un sector que no tienes oportunidades que un colegio te las dé realmente, para mí es un gran cambio, porque tengo oportunidades para avanzar. En las mañanas, y esto es lo más importante creo yo, es el tema de las acogidas, que también forma parte de todo el sistema SEAS, que consiste en que cada profesor jefe reciba a sus estudiantes los primeros 10 minutos de cada jornada con el fin de saber cómo están y darles informaciones generales y al mismo tiempo orar, considerando que somos un colegio católico. Nosotros en el área de convivencia siempre estamos en la puerta, lo recibimos al inicio de la clase y ya con solo verlos podemos ver si los estudiantes están de buen ánimo, con buenas ganas. Yo creo que es algo importante poder visualizar en los estudiantes y en las familias, el cómo vienen, el cómo saber estar. Todo mi equipo, todos los profesores tienen la capacidad de contener y lo hacemos en la medida de que nos dan los tiempos. También tenemos protocolos y esto continúa. Tenemos hartas redes, siempre se trabaja en red acá, no hay un trabajo solitario o que tú puedas como adjudicar algún tipo de logro, sino que siempre desde la comunidad, desde el portero hasta la directora, todos trabajamos en función de que los chicos estén bien. Pero como todo espacio seguro, no están ajenos a conflictos que se puedan dar. Para ello mantienen también un reglamento interno que se activa cuando se alertan problemas. Nosotros sabemos que acá existe violencia alrededor de nosotros, pero el trabajo del colegio es principalmente que aquí la calle no entra. Y cuando nosotros vemos esas dificultades que existen, activamos los protocolos, tenemos gestión respecto al caso, hacemos como el debido proceso para que la calle no entre y evitar cualquier tipo de conflicto. Todos estos esfuerzos han tenido resultados medibles en rendimiento académico. Por ejemplo, en 2025 subieron 30 puntos en las pruebas de matemática y lenguaje del CIMSE en cuarto básico. Estiman que el 60% de los estudiantes logra ingresar a educación superior. En tanto, durante el primer trimestre de este año lograron una asistencia del 90%. El 78% de nuestros estudiantes sentían que este es un espacio seguro y así se ve en la institución. Y en general también en términos más académicos, como el mismo modelo que al final vamos, el círculos concéntricos, en términos académicos tenemos mediciones de cálculo mental, dominio lector desde primero básico, también el CIMSE, por ejemplo, a nivel institucional, nosotros tenemos más o menos en promedio, estamos en 16 puntos sobre los grupos similares, grupos socioeconómicos similares. Nosotros trabajamos con 6 valores súper marcados y súper importantes que nos permiten resolver todo tipo de conflictos. Tenemos la honestidad, el respeto, el ser inclusivo, el ser honesto. Decidimos estar en un territorio como este, sabemos y conocemos los desafíos, conocemos las dificultades que tenemos, pero siempre vamos a mantener las altas expectativas porque nuestra idea es que nuestros alumnos rompan el círculo de la pobreza, que puedan hacer estudios superiores y que puedan aportar a la sociedad y cambiar su entorno y el de su familia. Este modelo es replicado en los 11 colegios de la región metropolitana administrados por la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. Un estilo de enseñanza que demuestra que para reducir la violencia escolar se requiere la colaboración entre todos y que es necesario proteger el vínculo entre el colegio, la familia y el estudiante.
Durante mucho tiempo hemos creído que estamos condenados por lo que dicen nuestros genes, como que fuera un libro que va a narrar nuestro destino. Entonces, acostumbrados a abuelitas que dicen cosas como, no, si en tu familia todo el mundo muere de cáncer, o seguro vas a tener diabetes, porque todas tus tías tienen diabetes. Pero a medida que avanza la ciencia, hemos visto que hay otros factores que terminan siendo muy relevantes y nos dan tremendas esperanzas, como los hábitos, pero también cómo nos influye el país en que naces y creces, el aire que respiras, u otros elementos que a veces sosteníamos que estaban como en un ámbito demasiado alejado, como la desigualdad, cómo nos afecta. Pues un estudio con casi 19.000 personas en 34 países demostró exactamente eso, que todo eso influye. Uno de los autores y neurocientíficos más importantes del mundo, director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral y profesor del Trinity College en Dublín, está en Chile para la conferencia sobre el estudio de la conciencia que se hace en nuestro país, y le damos la bienvenida al doctor Agustín Ibáñez. Hola Paloma, encantado de conversar. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera saber un poco cuál es el estado de aceptación en el que nos encontramos con esta declaración con la que acabo de introducir esta entrevista. La ciencia en general, los científicos en general, ¿están de acuerdo ahora 100% con que el exposoma, el entorno, nos afecta de manera muy significativa? Seguramente que no el 100%, pero hay realmente un hambre de entender estos fenómenos, de entender cómo el ambiente moldea, impacta en la biología y cómo hay un diálogo entre el organismo y el entorno, que es una pregunta filosófica muy vieja, pero que ahora estamos empezando a abordar. Hay grandes iniciativas, el Centro de Exposoma de los Estados Unidos tiene como objetivo abordar esto. La Comisión de Nature Medicine, de la cual soy parte, va a empezar a entender el impacto del ambiente en la salud y en la resiliencia económica, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay un desarrollo por el lado de la epidemiología que trata de usar métodos típicamente ambientales, pero ahora para entender el impacto a nivel biológico, y por otro lado desde la gente que estudia el cerebro, ¿no? Hemos pensado que somos cerebros con patas y no, estamos en un cuerpo y en un ambiente. Oye, en todo caso, si uno echa la miradita un poco hacia atrás y se vuelve menos autorreferido como ser humano, digamos, basta mirar cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas y las influencias que hay entre los ecosistemas. Sabemos, por ejemplo, que si tomamos agua contaminada nos enfermamos. O sea, digamos, tampoco es una cosa que sea así como completamente una locura. Lo interesante es saber si uno puede ir contra la genética gracias a esto. A estas condiciones. O sea, por ejemplo, si mi familia efectivamente hay mucha gente que muere de cáncer, si yo realmente cambio elementos del entorno, voy a cambiar mi destino. Esa respuesta. Absolutamente. Yo diría que son dos, ¿no? Es cierto lo que decís. La ecología es el modelo a seguir, es entender que hay muchos factores que tienen interacciones no lineales, no son causas simples o directas. Eso es lo que tenemos que entender, y eso es bastante nuevo en el ámbito de la salud cerebral, ¿no? Que tenemos modelos lineales, que tratamos de entender cómo un gen o un proceso en el cerebro causa una enfermedad. Pero eso es una locura, porque tiene mucho que ver como con la soberbia con la que hemos crecido los humanos de eso, de entendernos como si fuéramos unidades en lugar de sistemas, ¿no? Exactamente, tiene que ver con un cambio en la concepción, digamos, neurosindémica, holística, sinergética, todas estas palabras que a los científicos más tradicionales les gustan. Claro, suenan muy hippies. Claro, pero ahora realmente hay un movimiento muy fuerte y tenemos herramientas computacionales que nos permiten entender la articulación entre factores ambientales, impacto en el cuerpo y mecanismos en el cerebro que antes no teníamos. Estamos lejos, estamos empezando a entender la complejidad de esta ecología, de esta nueva ecología, pero ciertamente que hay mucho por avanzar. Pero la pregunta que te hacen probablemente en todas tus comidas sociales, si yo cambio los factores de entorno, ¿puedo ir en contra de lo que mis genes dicen? Bueno, si te lo tengo que responder a nivel masivo global, sí, claramente sí, esto ya lo sabemos. O sea, modificando factores de riesgo ambientales podés reducir el riesgo no solo de demencia, sino de enfermedades cardiometabólicas, del impacto del stroke, de muchas condiciones, digamos. A nivel individual es mucho más difícil, porque cada individuo no es un individuo, es una interacción de múltiples factores ambientales, de salud, de la historia vital y también genéticos y biológicos. Los que peleamos si los genes o el ambiente tienen mayor predominio son los científicos. En la naturaleza hay un diálogo, digamos.
lindo plantearlo así. Ya vamos de lo que han aprendido ustedes en estos estudios, ¿cuáles son los factores más significativos para efectivamente cambiar o no el destino de mis genes? Bueno, hay dos factores, hay dos formas de ver el problema, ¿no? Cuando uno se focaliza en factores específicos, están los factores tradicionales. La contaminación, por ejemplo, es un factor sumamente fuerte, la desigualdad socioeconómica es otro factor fuerte, pero encontramos hace ya varios años que la inestabilidad política puede ser un factor acumulado en el tiempo que tiene un factor muy fuerte, ¿no? Pero tal vez lo más interesante que hemos encontrado en los últimos estudios no es eso. Es que justamente, de nuevo, esta idea de ecología, estas cosas ocurren en conjunto. Y cuando vos mirás el efecto que tiene cada factor, es chiquitito. Cuando ves la interacción entre factores, agregados, por ejemplo, agregados y con interacciones no lineales, es decir, que uno solo tiene un efecto más o menos alto o bajo, pero cuando se combina con este y con este puede tener un efecto altísimo, ¿no? A ver, vamos desagregando las tres cosas que mencionaste, la inestabilidad política, la desigualdad, no me acuerdo cuál era la tercera que dijiste. Contaminación. Tengo algunos problemas de salud cerebral. Las tres cosas de alguna forma nos generan irritación, nos hacen generar cortisol, nos estresan, y generan un estado de inflamación. Hoy sabemos que el rol de la inflamación está muy directamente asociado con la enfermedad. Tiene lógica. Pero lo segundo que acabas de decir esconde algunas sutilezas, que son justamente las que nos interesan. Porque, por ejemplo, se sabe hoy día que los vínculos son protectores. Entonces, frente a la misma situación de estrés, por ejemplo, vivimos en inestabilidad política, económica, o bien estamos muy expuestos a contaminación. ¿El hecho de que yo tenga buenos vínculos me salva un poco o no? Sí y no. Es decir, justamente para poder tener una ciencia con precisión, para que le diga a Pamela o a Juancito, ¿no es cierto?, cuáles son los factores individuales, tenemos que entender esta interacción entre estos factores. Entonces, sí, va a funcionar, pero va a depender en términos de inflamación de la carga alostática, de cuánta es la demanda que tu organismo necesita para responder a las demandas ambientales, acumuladas en el tiempo, ¿no? Y es inflamación, es sistema metabólico, es sistema inmune, es un cúmulo de factores. Lo que pasa es que a los humanos nos cargan esas respuestas científicas, Agustín. Sí, Nosotros queremos algún tipo de receta. Yo sé que a los científicos a su vez les cargan las recetas, pero estoy pensando en que si hay muchos elementos que afectan al sistema, si yo intervengo varios, probablemente mi bienestar debiera ser mayor que el del que está al lado expuesto al mismo estrés. Bueno, si quisieras una respuesta simple, te diría reducir la carga alostática. ¿Esto qué significa? Reducir ¿Alostática? Claro, es una palabra muy mala que refiere el organismo continuamente responde a las demandas ambientales, ¿no? ¿Cómo lo hace? Liberando energía para reaccionar, para responder, reduciendo el esfuerzo del sistema inmune para tener energía para responder, generando inflamación, que es una respuesta adaptativa, digamos. Todos estos factores, cuando se sostienen en el tiempo, es cuando se produce un desgaste, ¿no? Entonces, claro, en términos generales, si vos reducís la carga alostática, ya sea combinando factores o con tres factores muy importantes que reducen la carga, o si aprendes a regular el estrés, por ejemplo, es un factor importante, no va a ser suficiente. Ese es el problema, ¿no? Claro, pero es que hay que aprender al mismo tiempo a regular el estrés, que uno podría decir, bueno, aprende a hacer meditación, aprende a respirar, sí, pero no alcanza. O terapia, ya, uno. Pero por otro lado, también yo puedo cuidar más mi descanso. Las personas somos muy malas cuidando el descanso, sobre todo en estos tiempos, y sin embargo sabemos hoy que esa es una función muy relevante para poder mantener el balance del organismo, ¿no? La palabra alostática no está en mi vocabulario, así que estoy totalmente queriendo ir a buscar el diccionario. Pero entiendo que es como el balance energético, ¿no? Exacto, es la carga energética acumulada, entonces tenés una carga alostática adaptativa o una sobrecarga alostática, que es cuando empieza a desregular tu organismo y se genera demasiada inflamación, se expresan genes proinflamatorios o que tienen riesgo de cáncer o cardíacos o de demencia. Entonces es un efecto acumulado. Pero dijiste algo del sueño que me encanta. El sueño es un excelente ejemplo, ¿no? Ya sabemos todo lo bien que hace el sueño y todo lo mal que hace la falta de sueño, pero
No nos damos cuenta. Vivimos en una sociedad que no se promueve el dormir bien, ¿no? Que está asociado a menor productividad, por ejemplo. No nos damos cuenta que hay una serie de acciones que uno puede hacer para dormir bien que no las enseñamos, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas para hacer. Claro, dormir bien y otra cosa, alguna vez alguien, ya no me acuerdo ni quién, me dijo, tú deberías entender que después de un periodo de mucho estrés, debieras tratarte a ti mismo como si tuvieras fracturado una rodilla. O sea, cuando uno se fractura una rodilla, se pone el yeso, se queda quieto, se deja de correr, etcétera, ¿no? Pero uno no hace eso con su sistema nervioso. Entonces te expones a mucho estrés y después te sigues sometiendo a mucho estrés. Después de mucho estrés, igual hay heridas. Hay heridas y que tienen un efecto acumulado. Por esto es que en la vejez de alguna forma recibe todo lo que heredaste y todo lo que viviste durante tu historia de vida, ¿no? Te duele la rodilla fracturada, pero también te falla el cerebro que no cuidaste, absolutamente, ¿no? Y hay mecanismos en común asociados al dolor, por ejemplo, que son físicos y psicológicos, asociados a la inflamación, que son físicos y psicológicos, ¿no? Ya, es que eso es muy lindo, porque efectivamente ya podríamos hacer al menos esas dos cosas, y también podríamos diseñar un sistema público que fuera más amoroso, considerando que este cerebro nos tiene que dar para más tiempo, que me imagino que es la razón por la que tú participas de una comisión económica que se preocupa del cerebro. Exacto, sí. El cerebro hoy día es un problema económico. La enfermedad cerebral, la enfermedad emocional es un problema económico. Es un problema y es la solución, porque si generas resiliencia cerebral, quiere decir que las personas van a tener el mayor potencial de capital humano, van a poder ser más creativas, van a poder cooperar, van a ser más resilientes frente al estrés, frente a la carga alostática, ¿no? Entonces, van a poder trabajar más, por ponerlo en términos muy así capitalistas concretos. Bueno, los problemas de salud mental son uno de los costos más grandes que tienen las organizaciones. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo esta mirada está empezando a impactar la política pública o qué tipo de política pública debiera estar a favor de cuidar el cerebro de largo plazo? Bueno, ahí es donde vamos a las respuestas, digamos. Tenemos que hacer modelos personalizados. Ya sabemos los factores de riesgo, pero necesitamos saber qué otros factores de riesgo hay, cómo impactan con la predisposición individual. Este es el objetivo de REDLAT 2, un consorcio muy grande, 13 países, 13 centros, 7 países, donde vamos a investigar este diálogo entre el ambiente y la genética, ¿no? Y hay cosas muy simples que le podemos decir hoy a los tomadores de decisiones públicas. Primero, tenés que estudiar las poblaciones específicas. Si vos aplicás una regla general de factores de protección, no vas a tener un impacto fuerte. Déjame explicar un tema. REDLAT lo que hace es generar una red de centros de América Latina. Sí, y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Bueno, los vamos a integrar esta vez por una cuota de diversidad. Porque la genética y la exposición en torno a los factores de entorno particulares es muy distinto en Europa que en Australia, que en América Latina, ¿no? Exacto. Esa es la causa. Cuando tú dices estudiar poblaciones específicas, ¿a eso te refieres? Es porque la genética es diferente. Nosotros ciertamente somos una mezcla nativa, europea, en Brasil incluso asiática, africana en el centro norte, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Polinésica sabemos ahora también. Sí. Ahí hay unas vueltas. No en Brasil. Llegando Brasil tiene un componente asiático que no tienen otros países, eso es cierto. A ver, pero no es solo genético, es ambiental, es de factores de riesgo. ¿Cómo sabemos los 14 factores de riesgo que la Comisión de Lancet determinó que si vos los bajás, reducís el riesgo de demencia, están basados en el estudio de poblaciones del norte? Hay muy poco estudio en población. La combinación específica o factores específicos que impactan son tan diversos y van desde la contaminación hasta el estrés sociopolítico. Imagínate las distintas combinaciones. Y la respuesta, uno de los mejores experimentos en vivo que tuvimos fue COVID. O sea, la respuesta COVID en Europa era totalmente distinta a la respuesta COVID en América Latina porque genética y comunitariamente somos muy diferentes. Tremendo, tremendo. Incluso sabemos que en Santiago, que tiene las comunas muy segregadas, se publicó un trabajo en Science que mostró cómo el nivel socioeconómico impactaba tremendamente en la cantidad de síntomas, en la severidad de síntomas, además de obvio del acceso, ¿no es cierto?, a las vacunas. Vamos un poco a... Hay algo que también mencionaste que no necesariamente lo entendemos o lo comprendemos bien, que es esta cosa de activar los genes. En cáncer últimamente se estudia mucho, a propósito del desarrollo y el avance de la medicina de precisión, que hay elementos que encienden el gen que desarrolla el cáncer. O sea, yo puedo tener mucha carga de cáncer en mi genética familiar,
pero por alguna razón mi hermano no se le activa y a mí sí. Y hoy estamos comprendiendo un poco más esos mecanismos en el que el gen dice, ok, lo voy a desarrollar, ¿no? ¿Sabemos hoy que los factores del entorno funcionan en ese sentido específicamente? Sí, ese es lo que llamamos epigenética social, ¿no? Es como el exposoma, como los factores sociales y también físicos, ¿no? Como la temperatura o la contaminación, generan cambios en la metilación. Para decirlo de forma muy simple, es como las proteínas facilitan la expresión de ciertos genes. No lo dijiste tan no simple. Lo dije tan simple. ¿Puedes volver a intentarlo? Sí. Básicamente lo que estudiamos con la epigenética es cómo el ambiente gatilla o promueve respuestas fisiológicas específicas, ¿no? A mayor adversidad del ambiente, de a poquito se van generando respuestas defensivas del organismo que pueden ser paradójicas, que pueden hacer daño, pueden estimular genes proinflamatorios, genes cancerígenos, genes asociados a cuadros psiquiátricos o neurológicos. Y no es solo esto, sino que además predisponemos al organismo a que estas experiencias externas tengan una sobrereacción del organismo. Y esto está visto incluso no al nivel de una generación. Es decir, si tenés niveles de estrés en una generación, probablemente vas a tener 2 generaciones que van a tener un impacto epigenético, en animales, en humanos. No, eso es muy impresionante, porque además muestra las raíces de lo humano a una escala transgeneracional. O sea, es conmovedor, ¿no? Somos iguales a los árboles o a los hongos, estamos conectados de manera muy profunda y a lo largo del tiempo. Esto que ha sido, decir esto en ciertos contextos, hace muchos años atrás, casi sonaría anticientífico. Hoy es al revés, ¿no? Estamos empezando a descubrir esa red invisible que conecta, y es muy importante para entender lo cultural y lo biológico, que de nuevo tenemos batallas académicas o de formas, esquemas en las que hemos aprendido, ¿no es cierto?, donde no entendemos cómo lo físico, lo social y lo biológico coexisten. Son los departamentos académicos los que los separan. Y el método científico y sus limitaciones, ¿no? Que todavía no está bien desarrollado para comprender estos procesos. Sí, pero también es el método científico el que empieza a permitir, son estos grandes cambios de paradigma, ¿no? Cuando uno realmente cree en un fenómeno, desarrolla métodos para investigarlo. Este es un poquito una transición que estamos empezando a ver, especialmente en el campo de la neurociencia, que hemos sido ciegos al cuerpo, ciegos al entorno por décadas. Una de las cosas más interesantes que ha traído este superboom de la inteligencia artificial, que, como diría Gilda, nos asusta pero nos gusta, no sé cuál es el orden, ¿verdad? Si nos gusta más que nos asusta o al revés, es que por un lado, gracias a la inteligencia artificial, estamos, por ejemplo, aprendiendo sobre la materia oscura del cerebro. Una cuestión que antes era impensada y hemos tenido unos avances súper sorprendentes en esa materia, estudios publicados en Nature, o sea, siempre decimos, usamos el mínimo porcentaje de nuestro cerebro y todo el resto del cerebro, ¿para qué sirve? Si supiéramos, tal vez tendríamos poderes, decimos de manera chistosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta misma tecnología está mermando dimensiones de nuestro desarrollo humano y está poniendo en el centro cuestiones muy profundas. ¿Qué nos hace humanos? Esta pregunta sobre la conciencia, en torno a la cual hay un congreso, era una pregunta de hippies en el pasado, pero hoy está en Silicon Valley, en el centro del desarrollo de todas las grandes tecnológicas corporativas que están tratando de justamente entender que la conciencia despierte o no en las máquinas. Y también nos está preocupando a los humanos. Quisiera, como desde tu know-how muy científico, saber cómo están viviendo esta contradicción y este momento en el que temas como la conciencia se han vuelto el core de la preocupación. Sí, bueno, es un gran tema. Soy asesor de la OMS en el impacto que está teniendo los sistemas de inteligencia artificial en la salud, ¿no? Tenés algunos sistemas como Delphi 2PM, se llama, que te diagnostica 1000 enfermedades, te predicen 20 años la trayectoria. Imagínate el impacto que eso tiene en reducir costos del sistema de salud, ¿no? Es brutal. Pero después hay efectos muy negativos, lo que se llama poison information, una pequeña información incorrecta puede hacer que estos sistemas se equivoquen brutalmente. O la pérdida que envenene a los sistemas, para traducir. Para que envenene los sistemas. O la pérdida de las herramientas o de los skills específicamente humanos, ¿no? Entonces, ciertamente que no sabemos que a dónde va, pero una cosa para mí importante es que hay una oportunidad,
por mucho tiempo nos preguntamos qué es lo que nos hace humanos y muchas veces pensamos, no sé, la capacidad abstracta, la inteligencia abstracta, esta idea de mente casi griega, ¿no? Y este avance nos está contando una historia diferente. La experiencia humana es lo esencial. Esto es lo que... Hay preguntas que no tienen ningún sentido, por ejemplo, por si somos mejores o peores que unas computadoras. No tiene sentido y además las máquinas nos van a superar brutalmente en 1.000.000 de cosas. Está pasando, ya está pasando, sí. Pero igual, ¿qué importa? El punto es, ¿qué es lo importante para nosotros como humanos? Y creo que el romper estereotipas de la mente como una capacidad abstracta es una oportunidad para devolver el sentido de la experiencia, para devolver el sentido del estar situado en un cuerpo, en un entorno. Esto es lo que no tienen las máquinas. Las máquinas no tienen conciencia, a propósito de esto, en mi opinión, por lo menos no tienen la conciencia experiencial, porque no tienen un cuerpo. Tendrían que desarrollar un cuerpo biológico a lo largo del tiempo, tener una historia fisiológica para poder desarrollar una conciencia como la tenemos. Claro, como tú bien dices, esa pregunta de si son iguales o no son iguales es una pregunta bien tonta. Es al obsoleta, final, ¿no? No tiene ningún sentido. Además, porque y si son iguales. Sí, sí. What's o next? si nos superan. Y si como de por ejemplo, hecho nos superan. Ya, Excel puede sumar más rápido que la mayoría de las personas, sí. Y no era inteligencia artificial. ¿Y Excel en qué influye en tu vida, en el sentido de tu vida, en lo que es importante para vos, en lo que no? Creo que hay una oportunidad para repensar qué es importante para los humanos. Ya, y volviendo a lo que es importante para los humanos, bueno, la misma inteligencia artificial está trayendo discusiones a la palestra, todavía muy verdes, pero muy importantes. ¿Vamos a tener que trabajar tanto o no vamos a tener que trabajar tanto? Si vamos a trabajar menos, ¿cuánto menos? Sobre todo porque nadie quiere ser inútil, ¿no? La utilidad está muy imbrincada en el ser humano, ¿no? Como función y como sentido de vida. Y por otro lado, ¿cuál sería un balance perfecto? Imaginemos una utopía en que la inteligencia artificial llegó para hacernos la vida mejor y no para enriquecer a las grandes tecnológicas y que realmente está al servicio de lo humano. ¿Qué tipo de políticas públicas podrían estar resguardando esta nueva realidad del cerebro humano que vive 100 años? Estoy pensando, por ejemplo, ¿estamos hablando de recomendar cosas como las 40 horas? ¿O estamos hablando de recomendar cosas como prohibir celulares? ¿O cuáles otras podrían ser valiosas para poder cuidar nuestra biología? Bueno, yo creo que si asumimos la utopía, si decimos mañana la inteligencia genera todas las habilidades, los recursos, se vuelven los países súper ricos y no hay problemas económicos, tenemos un problema fundamental que es el del trabajo, ¿no? O sea, la gran parte de las horas que pasamos despiertos las dedicamos a trabajar y esto no solo genera valor para la sociedad, genera un sentido de vida y genera parte de tu identidad. Esto es lo que en esta utopía, que yo tengo mis serias dudas de que ocurra, honestamente. Yo también. En esta utopía el gran desafío sería resignificar el trabajo. ¿Cómo vamos a hacer que nuestras actividades, sería una oportunidad enorme y un gran desafío a la vez, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que lo que hagamos, de nuevo, no aporte exclusivamente a la productividad o aporte a la productividad de otra forma y cómo sirva para crear sentido, ¿no? Las personas que no tienen un sentido en sus vidas, que lamentablemente muchas veces es a través del trabajo, ¿no es cierto? Son las personas que se deprimen más rápido, son las personas que se mueren más temprano, ¿no? Entonces es fundamental construir una sociedad en la cual el valor, no solo económico, el valor de lo humano, ¿no es cierto?, entonces no esté asociado a la productividad. Esa sería la pregunta para mí de esa utopía que no creo que vaya a suceder, o por lo menos no como nos la imaginamos. Pero plantea un desafío científico muy interesante que es decir cuándo el cerebro está en el justo medio aristotélico, cuándo está con lo que necesita, cuál es el estado perfecto, cuánto descanso, cuánto trabajo, cuánto estrés, cuánto no estrés, para que nosotros pudiéramos expresar la mejor versión de nuestra biología y no nos enfermáramos tanto como nos enfermamos hoy. Bueno, esta es una de las ideas que está en este libro famoso, Un Mundo Feliz, ¿no? En el fondo necesitamos el padecimiento, necesitamos el sufrimiento, aprendemos, nos volvemos más resilientes a través del sufrimiento. Si no pasamos por el sufrimiento es muy difícil ser resiliente, es muy difícil poder, digamos, sobrellevar barreras que son mucho más grandes de las que pensábamos que teníamos, ¿no? En ese sentido, el trabajo, el sacrificio, la rutina, también nos forma, ¿no? Y esto va a cambiar y
de nuevo, desde la utopía, porque es difícil pensar que va a ser así, pero desde la utopía esto sería el gran desafío. ¿Cómo devolver la dimensión humana con cosas que normalmente no están valoradas en nuestra sociedad, pero son fundamentales incluso para la salud? Un nivel bajo de estrés no es bueno para tu cerebro, no es bueno para tu salud, ¿no? Oye, me parece muy buena coincidencia, no sé si lo merecemos o no, o es una señal de que la neurociencia chilena está en muy buen pie, pero justo Chile este año está celebrando el Año del Cerebro, acogiendo a esta conferencia de conciencia que te trajo por acá, pero además desarrollando un nuevo evento también importante para la neurociencia. ¿Es porque lo estamos haciendo bien o porque estamos en nuestro año de suerte? No, creo que Chile es protagonista hace muchos años. A pesar de todos los problemas socioeconómicos que toda Latinoamérica comparte, Chile está teniendo un impacto científico muy grande, ¿no? La conferencia de los estudios científicos de la conciencia atrae a los investigadores más importantes del mundo, principalmente de las neurociencias, pero no solo de las neurociencias, de la filosofía, de múltiples disciplinas para tratar de entender la conciencia. Tenemos el lujo de tener a Lucía Meloni, una gran investigadora, un ejemplo de investigadoras mujeres para las chilenas y los latinoamericanos, una gran amiga además que viene de Alemania y gente de primer nivel de todo el mundo, ¿no? Y también vamos a tener en octubre el encuentro de la Red Latinoamericana de Estudio de Exposoma y Genética para el Envejecimiento y la Demencia, que RedLat va a traer más de 100 investigadores internacionales. Vamos a hacer un evento muy grande con el financiamiento más grande latinoamericano para tratar de personalizar este diálogo entre la genética y el ambiente de la que conversamos. Creo que es la consecuencia histórica de que Chile, a pesar de los grandes desafíos que tiene en ciencia, no ha bajado la guardia al respecto. Que nos vaya bien y sepamos más entonces sobre eso. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Encantado de conversar. Nosotros nos vamos a una pausa. Este es un tema apasionante, pero que además que está germinando. O sea, nos queda por enterarnos de un montón de nueva ciencia, de nuevas dimensiones para comprendernos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos y también qué podemos hacer con nuestra vida cotidiana, cómo adecuarla en la medida de nuestras posibilidades para tener una mayor salud cerebral a lo largo del tiempo, porque todos queremos, si llegamos a viejos, andar bien, ¿verdad? Eso es básicamente el sueño más sencillo que compartimos. Vamos a una pausa y volvemos con más de Sanamente. Cuando se llega a un periodo de exámenes o algunos han tomado muchos ramos pesados y difíciles, la carga académica puede volverse tediosa, difícil de gestionar en los tiempos, pero también emocionalmente. Más estrés, más cansancio, más frustración pueden marcar estos periodos y hacer una ecuación fatal. En el siguiente espacio, el experto Diego Soto, psicólogo y jefe de la Unidad de Salud Mental Estudiantil de la Universidad Católica, nos entrega algunas recomendaciones sobre cómo podríamos enfrentar los tiempos de alta carga. Voy a decir académica, pero para que nos aplique también a nosotros, alta carga, y podamos cuidar la salud mental. Bueno, en los periodos de alta carga académica o en los periodos de alta demanda académica surgen un sinfín de respuestas por parte del estudiantado, así como encontramos distintas formas de ser personas en el día a día o de las distintas personalidades. Entonces las respuestas son variadas y depende mucho de la capacidad de ajuste, de la respuesta que pueda tener la persona o el estudiante en este caso. Responde mucho al conocimiento que tiene la persona de sí mismo, de qué elementos se pueden mover un poco, correr de la aguja o del centro, por así decirlo, en situaciones de alta demanda, saber cuáles son mis puntos débiles o mis puntos fuertes o aquello que me ayuda a cuidarme en situaciones de estrés. Es súper importante poder identificar un poco cuando la demanda se está volviendo demasiado alta y eso implica reconocer mis emociones, reconocer si estoy un poco más irritable, reconocer si es que estoy tensionando un poco más mis relaciones, si es que me estoy aislando, por ejemplo, de algunos espacios, si es que tradicionalmente participaba de algunas instancias sociales, ya sean deportivas, recreativas, artísticas, entre otros, si es que eso empiezo a dejarlo de lado, creo que sería una alerta importante. El descanso, la conexión con otros, la alimentación, el sueño, el cuidado, la pausa, son elementos que le ayudan a mi cuerpo a volver a reequilibrarse para estar nuevamente disponible para enfrentar
nuevos desafíos o para poder volver a concentrarme y enfrentar lo que tenga que abordar. Uno podría creer que en periodos de mayor demanda hay que concentrarse mucho más en lo académico, pero no es tan así en realidad. No hay que descuidar el bienestar, no hay que descuidar aquello que nos hace bien, aquello que nos cuida, aquello que nos permite seguir funcionando y poder responder cuando el contexto se vuelve más estresante. En esto no solamente la demanda y la respuesta de las evaluaciones tiene que ser individual, sino que eso puede ser colectivo, puedo construirlo colectivamente, puedo estudiar con otros y eso de alguna manera puede ayudar. Van a haber momentos en que uno tiene que privilegiar quizás momentos más individuales de estudio o repaso, pero eso no quiere decir que tenga que aislarme de mi círculo, de aquellos espacios que me permiten cuidarme. Estamos en un momento en que cuidar el tejido social, cuidar nuestras relaciones humanas, cuidar el vínculo cara a cara, con tiempo, con detenernos a poder conversar y dialogar, ya sea de lo que aprendí en la sala, de lo que aprendí en otro lado, de lo que leí en un texto, es algo que ayuda a cuidar y ayuda a tener un estado de salud mental y de bienestar mucho más armónico que me va a invitar a construir aprendizaje de otra manera. Llega esta semana nuestra sección de emociones chilenas y queremos hablar de una que durante un tiempo se la adjudicábamos a un humano. No sé, ¿son ustedes un poco noventeros? ¿Se acuerdan de quién decía que no estaba ni ahí? Pues hoy hablaremos de ni ahí, más allá del Chino Ríos. Esa es una emoción propia de Chile, es una emoción que habla del desinterés a la chilena. A todos nos ha pasado. Una reunión a la que no queremos ir, una conversación que no queremos tener. Estar ni ahí es una emoción que surge desde el asco, que al querer alejarnos de lo que no nos gusta, buscamos un espacio de distancia. Cuando no estamos ni ahí, los límites se ponen desde la ira y la tristeza también influye desde la indiferencia. Si analizamos el concepto, estar ni ahí expresa indiferencia haciendo referencia al espacio físico, no estar ni ahí. Es preferible estar en otros lugares, lejos de lo que no nos gusta, lejos de lo que no nos interesa. Un tip para aprender a lidiar con esa emoción es escucharnos. El cuerpo es sabio. Cuando no estamos ni ahí, puede ser que nos debamos permitir habitar otro lugar que nos aporte más. O sea, si no estás ni ahí, ¿para qué estás ahí, no? Si les interesa conocer más sobre cómo gestionar esas emociones, pueden visitar la cuenta de Instagram de CNN Chile, pero también la de @emocioneschilenas. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos aquellas iniciativas, herramientas que puedan ser útiles para gestionar nuestra salud mental o acompañarla de otros. Y a continuación les queremos contar sobre una iniciativa que justamente busca enfrentar uno de los principales desafíos que viven muchas personas mayores en nuestro país, y es la soledad. Es la Fundación Amanos, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de personas mayores en Chile, combatiendo la soledad y el aislamiento social a través de programas de acompañamiento, formación y sensibilización. Entre sus iniciativas está el programa Acompañamiento Telefónico Mayor, en el que voluntarios y voluntarias llaman 1 o 2 veces por semana a una persona mayor según lo que ambas partes acuerden. Más que una llamada, este espacio busca entregar compañía, escucha activa, apoyo emocional a quienes se sienten solos sin importar en qué lugar del país estén. Actualmente la Fundación tiene más de 450 voluntarios distribuidos a lo largo de Chile, quienes acompañan a más de 1.400 personas mayores. Si ustedes quieren conocer más sobre este trabajo o eventualmente quieren ser ustedes mismos voluntarios y colaborar, pueden visitar fundacionamanos.cl o seguir a la Fundación en Instagram en @fundacionamanos. Nuestro programa de acompañamiento telefónico mayor, el cual nació durante la pandemia y hoy ya ha conectado a más de 1.450 personas mayores en todo Chile. A través de una llamada semanal se construyen relaciones de confianza con los voluntarios que muchas veces duran años y generan un impacto muy significativo, tanto en las personas mayores, quienes finalmente disminuyen su soledad, como también en quienes realizan estos llamados a través del voluntariado, porque ellos cambian su forma de ver y de pensar el envejecimiento.
Se acabó el Mundial, pero nosotros seguimos con la tónica deportiva, con una mirada crítica, porque un catastro interno realizado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile mostró que solo 21 de los 46 clubes del fútbol profesional masculino cuentan con apoyo psicológico identificado. Es decir, más de la mitad de los clubes no registra actualmente un acompañamiento psicológico claro o permanente. Una brecha que se muestra de forma diferente en cada categoría. En la Liga de Primera, 12 de 16 clubes tienen psicólogo. En la Liga de Ascenso, la cifra baja a 7 de 16. En Segunda División, el escenario es más crítico. Solo 2 de 14 tienen apoyo psicológico identificado, apenas un 14,3%. La relación es clara: mientras más vulnerable es la estructura laboral y económica de la categoría, menor es la presencia de herramientas profesionales para abordar la salud mental, el rendimiento psicológico, la adaptación competitiva, la presión, las lesiones y los procesos personales que atraviesan los futbolistas. Esto nos llama a reflexionar sobre el rol que tiene la salud mental y el acompañamiento en el deporte, no solo desde el punto de vista del rendimiento, sino de acompañar la enorme presión a la que son sometidos en general los deportistas. Lo hemos revisado aquí en entrevistas anteriores sobre el estrés al que son sometidos y por lo tanto necesitan mucho apoyo para poder mantenerse en ese rol, ¿no? Si ustedes quieren conocer más información sobre este tema, pueden revisar la cuenta de Instagram @cifupchile. Nosotros nos vamos a ir a una pausa aquí en Sanamente, pero ya volvemos con mucho más, así que quédense en compañía de CNN Chile. Llega nuestro momento de recomendados y hoy queremos recomendar la historia de Pipa, una niña que descubre un día que su sonrisa ha desaparecido. A partir de esa inesperada búsqueda, el libro nos invita a reflexionar sobre las emociones, recordándonos que no siempre es necesario estar felices y que sentir tristeza, miedo, enojo también es parte de crecer, es parte del crisol de las emociones que nos constituyen. Está escrito por Carol Neumann e ilustrado por Bernardita Ojeda. La sonrisa fugitiva busca con sensibilidad encontrarnos en el mundo emocional de la infancia, validando lo que sienten los niños y niñas y abriendo un espacio para poder hablar sobre salud emocional en familia. Recordemos además que a veces a los que se les escapa la sonrisa no es solo a los niños, también a los padres, así que es una conversación muy bilateral interesante. Un relato que nos recuerda que todas las emociones tienen un lugar y que cuando las escuchamos, la sonrisa siempre encuentra un camino de vuelta. Este libro salió hace poquito, es de Ediciones Mini Lupa y lo pueden buscar en las principales librerías del país. Este libro busca conversar con los niños acerca de las preocupaciones que pueden tener, de la pena, no apurarlos a estar bien cuando sienten pena. Muchas veces caemos en la tentación de decir, ya, déjate de llorar, pero quizás justamente eso es lo que necesitan, llorar, para liberar esta pena, esta tristeza y abrirse a una conversación. Por eso escribí La sonrisa fugitiva. Es un libro que invita a conversar con los niños y las niñas de la validación de las emociones y tratar de no apurarlos en estar mejor. Cada uno tiene sus procesos. Y les muestra a los niños que está bien no estar bien todo el tiempo. Eso es una lección que tenemos que aprender todos y todas. Está bien no estar bien. Y nos cuesta no estar bien. De hecho, tenemos esta respuesta automática, ¿cómo estáis? Bien. Y muchas veces no estamos bien. Y nos da lata plantear, si no saben lo que es lata, vean en nuestro artículo de Emociones Chilenas, que ya lo hicimos en otro capítulo antes. Pero nos da lata contarle a otro porque sentimos que no va a tener tiempo, que se va a aburrir, que no tiene disposición real a escucharnos. Y a veces es cierto, y muchas veces eso no es cierto. Por eso queremos, antes de irnos, recordarles que Sanamente siempre está dispuesto a expandir sus horizontes para compartirse con otros. Para eso existe un correo de contacto, sanamentecnn@gmail.com, donde ustedes pueden estar incluso más cerca de nosotros, sobre todo cuando nos extrañan,
les gustaría, por ejemplo, tener todo nuestro material. Nuestro material es open source, es para que todo el mundo lo use, para que lo puedan usar los colegios, el colegio de sus hijos, su institución, esas pantallas que a veces tienen puro contenido aburrido que no le sirve a nadie, puede tener a Sanamente entre medio y estar dando cápsulas de salud mental, recomendaciones de expertos. Si ustedes tienen algún tema que creen que podría ser interesante, que pueda ser abordado en el programa y que no lo han visto nunca, también nos pueden escribir para hacernos una sugerencia. Es parte de una organización que busca usted que sea parte de nuestro ecosistema, por ejemplo, una fundación que trabaja con adultos mayores, con niños, etcétera, ¿no? O sea, realmente, el que quiera puede tener el contenido de Sanamente. Nuestro canal de YouTube está abierto, nuestro canal de comunicación está abierto a través de este correo, nuestro contenido está disponible para que lo usen donde quieran, en sus empresas, en sus comunidades. Todos quienes crean que la salud mental necesita un espacio y que es bueno que lo hablemos de forma colectiva, pueden escribirnos para solicitar ese contenido. No sé si fue lo suficientemente enfática, pero en sencillo, escriban. Si les gusta, llamen. Si su colegio no es tan bueno en prevención de salud mental, pidan, hablen con el director, la directora para que solicite este contenido. Realmente queremos que llegue a más personas. Sabemos que la crisis de salud mental es gigante y que solo la podemos abordar entre todos. No hay nadie que se pueda restar de esta tarea a escala individual, a escala institucional, a escala gubernamental. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para poder enfrentar este nivel de sufrimiento y problemas que estamos teniendo hoy en materia de salud mental. Habiendo sido majadera en esa invitación, nos despedimos ya de este capítulo. Esperamos encontrarnos muy pronto con ustedes y siempre muchas gracias por ser parte de la comunidad de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.